Tardes, sean todas y todos bienvenidos a este webinar temático de las elecciones de 2021, en esta serie que le traemos de aquí de la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy tenemos uno de los 15 webinars temáticos de los estados que tendrán elección a gobernador. El día de hoy tenemos el estado de Querétaro. El formato de este webinar será de 1 hora, diferente al que han sido los demás, pero esto no significa que vaya a tener menos contenido. Tenemos dos invitados destacadísimos en su materia y justo como en las otras ediciones tendremos el mismo formato. La moderadora, que será mi compañera Diana Nakad, lanzará bancos de preguntas que serán respondidos y reflexionados por nuestros dos ponentes, de los que me dispondré a leer una pequeña semblanza. Nos acompaña el licenciado Adán Olvera, es un profesional de los medios de comunicación que ha colaborado con diversas posiciones en varios medios de comunicación del Estado. Destacan sus colaboraciones como camarógrafo y editor en Televisa, corresponsal de TV Azteca, director de noticias en Azteca Querétaro, corresponsal de noticias Telemundo, columnista en Diario Querétaro y conductor en radio Así Sucede Noticias. También tenemos el gusto de que nos acompañe Maritza Navarro, quien es egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, y también cuenta con un diplomado en Periodismo Deportivo. Dentro de su trayectoria ha cubierto diversas fuentes informativas como economía, educación, gobiernos municipales, poder legislativo y actualmente el gobierno del estado de Querétaro. Ha colaborado como reportera en diversos medios de comunicación durante 14 años, tales como El Periódico, El Corregidor, Noticias, plataformas web y radio, y desde 9 años trabaja en El Universal Querétaro. Nuestra moderadora el día de hoy será Diana Nakad Salomón, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política aquí en nuestra casa de estudios en la Universidad de las Américas Puebla. Y Diana, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Antonio. Bueno, como se ha venido diciendo a lo largo de las distintas intervenciones en el seguimiento de las elecciones México 2021, estas elecciones serán las determinantes para el mapa político del país. Contextualizando la entidad federativa de Querétaro, se votará el próximo 6 de junio una gobernatura, 18 presidencias municipales, se renovará el Congreso local, es decir, 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 plurinominales, 36 sindicaturas y 148 regidurías. Cuando se habla del estado de Querétaro, se suele establecer que es reconocido por ser un estado panista, ya que su población tiende a inclinarse a votar por el Partido Acción Nacional. Como se sabe, actualmente el gobernador de la entidad es Francisco Domingo Servién, candidato del PAN. Además, dicho partido tiene 11 lugares de los 25 en el Congreso local, al igual que 11 de los 19 municipios del estado. Es decir, Querétaro muestra con claridad cuál es su tendencia partidaria. Igual me gustaría recalcar que el Partido Revolucionario Institucional gobernó la entidad hasta 1997, hablando del Poder Ejecutivo, ya que en dicho año fue cuando el PAN tomó el poder y el liderazgo hasta el 2009, donde el PRI volvió a tomar el poder, pero en el 2015, como se vivió, el PAN volvió a ganar con el actual gobernador Francisco Domínguez. Para la actual contienda para gobernador se tienen 10 candidatos registrados, cada uno con su partido y sin coalición, a excepción del PAN que va con el Partido Independiente de Querétaro. Entonces, tomando en consideración esto, me gustaría preguntarles, ¿cómo perciben ustedes el panorama electoral en el estado? ¿Cómo dirían que van las preferencias electorales para gobernador? ¿Por qué se comportan así dichas preferencias? ¿Se seguirán comportando de esta manera las tendencias hasta el final de la contienda? Para dar respuesta a estas preguntas, le cedo la palabra primero a la periodista Maritza Navarro. Hola, muchas gracias. Un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Saludarlas a todos y a todos que nos escuchan. Y efectivamente, como lo comentas, esta historia de cómo ha sido el cambio partidista en Querétaro en los últimos años, pues nos pudiera generar también un resultado sorprendente para este 2021. Yo te puedo decir que en este momento las campañas, las elecciones, no han generado mayores sorpresas en el sentido de que pudiera mantenerse esta tendencia, a diferencia de lo que se vio en el 2015, en el 2009, pareciera que existe la tendencia para darle continuidad al Partido Acción Nacional, al menos que estas últimas semanas de campaña nos genere una sorpresa.
quien pudiera estar empujando para darle batalla al Partido Acción Nacional acá en Querétaro sería Morena, pero hay un efecto a nivel nacional de un descontento que empieza a ser generalizado de la población hacia el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y eso también podría generar que la gente que todavía esté indecisa pues podría inclinarse hacia el Partido Acción Nacional. El Partido Revolucionario Institucional definitivamente no tiene posibilidades, pero las campañas en general han sido tranquilas, por decirlo de alguna manera, con un contexto diferente a lo que estábamos acostumbrados. Las grandes verbenas populares que solían hacerse en los diferentes municipios ya no se están dando, se está privilegiando la campaña a través de las redes sociales, se está echando mano de brigadistas que están recorriendo todos los municipios. Las candidatas y los candidatos se están concentrando en las zonas metropolitanas, en donde pues está la mayor concentración de personas. Pareciera que les están apostando a tener el voto de la metrópoli, que es en donde se concentra más del 50% de la población. No ha habido, y creo que eso es una agradable sorpresa, mucha denostación. La campaña pasada, la que tuvimos en el 2015, se caracterizó por mucha guerra sucia, por muchos dimes y diretes entre los candidatos, entre los partidos, por tratar de denostar al otro en lugar de generar propuestas concretas, y creo que eso también definió cierto favoritismo hacia Acción Nacional, que no respondió tanto a este tipo de guerra sucia. Y actualmente, aunque ha habido por ahí uno que otro esbozo de poder tirar o insultar o sacar estos famosos trapitos al sol, pues no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido yo te podría decir que van bien, diferentes. Tenemos 10 candidatos y candidatas, 7 mujeres, 3 hombres, algo que también ha hecho que el voto y la intención del voto se disperse demasiado. Entonces, yo te puedo decir que lo que va a pasar el 6 de junio va a ser interesante, y cualquiera que sea el resultado, yo creo que va a ser una sorpresa para las y los queretanos. Muchas gracias. Ahora le quiero ceder la palabra al periodista Adán Olvera. Gracias. Coincido con Maritza en lo que menciona esta campaña. Sin duda, las que habíamos vivido en Querétaro se trataban de eso, ¿no? De cómo hacer perder al otro o cómo bajar al otro, no tanto cómo voy a ganar una elección. Quisiera nada más irme a lo que está sucediendo hoy en Querétaro. 10 candidatos, 7 candidatas, 3 candidatos. Querétaro en esta elección tiene un punto, yo creo que muy especial, un candidato que le heredan o le quieren traspasar el poder. El gobernador Francisco Domínguez pretende heredarle el poder a su aliado, a su delfín, se le llama en política Mauricio Curi, un empresario que tiene una carrera política meteórica, ha sido presidente de la Canaco, de la Coparmex, después presidente municipal de Corregidora, posteriormente senador y ahora pretende ser gobernador. En Querétaro nunca un gobernador ha puesto gobernador, en eso las elecciones se han marcado por eso. Querétaro nunca ha podido dejar un sucesor. Me voy a la elección de 1997, Enrique Burgos, gobernador priista, venía un político probado, Fernando Ortiz Arana, había sido presidente nacional del PRI, líder de la Asamblea de Representantes, senador de la República, diputado federal, un político probado, y no gana. No gana se da la primera alternancia en Querétaro, gana el Partido de Acción Nacional con un exdirigente de Coparmex, Ignacio Loyola. Ignacio Loyola pretende también imponer o dejar a su sucesor, no lo logra porque es vencido al interior del mismo PAN, llega otro gobernador panista, Francisco Garrido, que trata de dejar también a su delfín, Manuel González Valle, expresidente municipal de la capital, panista, y es cuando el trabajo bien evaluado de un gobernador panista en Querétaro no se logra concretar porque pierde la elección ante el priista José Calzada. José Calzada se supone que también trata de dejar a su sucesor priista, Roberto Loyola, hermano del exgobernador panista, y no lo logra. ¿Por qué? Porque ahí se habla de una operación política donde el secretario de Gobernación, Osorio Chong, le ayuda al gobernador
o va más bien en contra del gobernador priista José Calzada y apoya a Francisco Domínguez, panista, que hoy está en el gobierno. Francisco Domínguez hoy pretende dejar a su sucesor o a su delfín, Mauricio Curi, y todo parece indicar, si no sucede algo extraordinario, tendría que suceder algo extraordinario para que Mauricio Curi pierda la elección. ¿Por qué digo esto? Porque todas las mediciones, las encuestas serias, no serias, las pagadas, las no pagadas por el Partido Acción Nacional, pues hablan de una preferencia electoral. Y si tú tomas el pulso en las calles, también los ciudadanos te hablan, sí, de un ánimo de votar por el candidato Mauricio Curi. No tanto por el PAN tendría un voto de castigo en Querétaro por el ejercicio del gobierno. ¿Dónde está el punto débil del PAN aquí en Querétaro? La reciente administración municipal de Luis Nava, que ha sido muy desgastada, un trabajo cuestionable y un triunfo que se decidió un día antes de que rindiera protesta Luis Nava. Había empatado la diferencia de 160,000 votos, perdón, con Adolfo Ríos, candidato de Morena en el 2018, empatan prácticamente la elección, la gana en tribunales Luis Nava, ya un tribunal había ordenado que se repitiera la elección en la capital. Posteriormente, un día antes, el tribunal dice, no se repite, gana Nava del PAN, y eso hace que una administración de la capital llegue con muy poca fuerza, con validez, un trabajo a lo mejor también cuestionable, y eso ponía en riesgo la elección para el PAN en esta ocasión. Y se hablaba de que podía sufrir un revés de Morena. Pero Morena, en Querétaro, o sea, tiene pleitos internos. Morena es como el PRD, lo que fue el PRD, está lleno de tribus en Querétaro, están hechos un desorden, están peleados. Celia Maya, la candidata, no era la que esperaba los morenistas o un sector de morenistas, porque si no podemos hablar de un Morena en Querétaro, podemos hablar como de 15, 20 morenas, y unos apoyaban a Santiago Nieto, era el encumbrado de la 4T a nivel nacional, el persecutor del delito sucio de este país, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se supone iba a ser el candidato en Querétaro. No lo fue, iba a ser el superdelegado, es rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. La Universidad Autónoma de Querétaro, por esencia, una universidad progresista, con pensamiento plural, amplio, un rector tal vez alineado a la izquierda, pues no, tampoco fue el candidato, el superdelegado no fue el candidato, senador con licencia, lo mandan de superdelegado aquí, no es el candidato, y oh sorpresa, la candidata es Celia Maya, una candidata que ha perdido 3 elecciones seguidas, y va nuevamente, va 2 elecciones seguidas, perdón, va por una tercera derrota si es que no se concreta su triunfo. Yo creo que este sería un panorama a grandes rasgos de Querétaro. Hay muchos detalles en la política de los que podríamos hablar en esta elección. Yo creo que este es un panorama, desde mi punto de vista, un poco general de lo que está pasando, y creo que sí, que Querétaro votará por Mauricio Curi. No creo que por el PAN. No creo que por el PAN. El PAN también tiene un desgaste igual, similar, o no sé si peor que Morena en Querétaro. Va a votar por Mauricio Curi, creo. Y la capital de Querétaro, yo no sé, no estoy tan seguro de un triunfo de Luis Nava. Puede ser que ahí Morena gane con Arturo Maximiliano. Ojo, Arturo Maximiliano, coordinador de las 2 campañas que tuvo Mauricio Curi, candidato del PAN, primero a presidencia municipal de Corregidora, luego al Senado, se pelean, y ahora Arturo Maximiliano, candidato de Morena, después de haber sido coordinador de Mauricio Curi de sus 2 campañas. Muchas gracias. Entonces, para resumir en grandes rasgos lo que han dicho, se puede hablar de un Querétaro que sabe qué es lo que quiere, y por medio de las elecciones y por su derecho al voto, los ciudadanos del Estado castigan o en su caso aplauden la gestión del partido en el poder. Como mencionaron, no hay nada escrito y pueden existir sorpresas en las elecciones y en los resultados de estas. Igual se menciona que lo que comentaba al final el periodista Adrián Olvera, puede que voten por Mauricio Curi, pero no necesariamente por el partido, que en este caso es el Partido Acción Nacional, ya que
existen casos de descontento hacia el partido, pero los ciudadanos siguen confiando en candidatos, que es lo que estamos viendo, y es un fenómeno en el que hemos visto a lo largo de otras elecciones en los estados o en la elección presidencial del 2018. Ahora también me gustaría pasar a la segunda intervención, y en esta me gustaría que se abarcara sobre la agenda urgente que se tendrá que adoptar en el gobierno estatal. Sabemos que Querétaro en los últimos años ha mostrado contar con un crecimiento económico muy importante para el país, dando estabilidad social y económica en la entidad federativa. Pero actualmente, con lo que se está viviendo en el país y lo que ha vivido el Estado, incremento de violencia, desempleo y todo eso, ha afectado directo o indirectamente a todos. Entonces, me gustaría preguntarles en esta sección, ¿cuáles son las propuestas más relevantes a destacar de los punteros en preferencia? ¿Qué de esto es prioritario y qué podría considerarse accesorio? En este caso, cedo la palabra primero al periodista Dan Olvera. Perdón, se me cerraron aquí las ventanas, pero ya me escuchan, ¿verdad? Sí. A ver, la situación en la prioridad, mencionabas del desarrollo económico y el crecimiento y la agenda. Sí, yo creo que para los candidatos o el candidato Mauricio Curi, sí ha sido la narrativa de su campaña, el hablar y el asegurar que Querétaro continuará por el camino de crecimiento y de desarrollo y de generación de empleos. Sí, creo que esa es la agenda emergente y lo que están efectivamente desde el Partido de Acción Nacional y desde el Partido Querétaro Independiente, que ahí, perdón, me voy a detener un poco. Querétaro Independiente, este partido local fue muy inteligente en adoptar el nombre de Independiente. De Independiente no tiene nada, Querétaro Independiente nace como un movimiento político en el tiempo en el que el PAN buscó hacer lo mismo que el PRI. Su antecedente se llama Alianza Ciudadana, que el PAN quiso hacer algo similar a la CNC, al movimiento campesino priista, crean Alianza Ciudadana, crean esta organización que después busca su registro como partido político y siempre ha sido un apéndice ahí del PAN, le ha servido para sus intereses y hoy nuevamente está ahí con el nombre de Querétaro Independiente en candidatura común, que de independiente no tiene absolutamente nada, ¿no? El caso, también me detengo de las otras candidaturas, no tengo los elementos suficientes como para decirlo o comprobarlo, pero tengo la sospecha fundada de que el PRD, de que el Partido Verde y también el Partido Encuentro Solidario, todos están jugando a favor de Curi. Esos partidos que dije están con él, van con él, aunque en la campaña digan que no, están para hacerle el trabajo que Mauricio no quiere hacer en contra de Celia Maya directamente. Bueno, dicho esto, sí, la agenda del PAN y de su candidato es el desarrollo económico, el crecimiento con estabilidad, el orden. Eso es lo que efectivamente está vendiendo el Partido de Acción Nacional. ¿Qué está vendiendo Morena? ¿Qué vende en su narrativa? Que bueno, que el crecimiento y el desarrollo no va a ser para unos cuantos que se han enriquecido en Querétaro. Creo que el discurso ya no lo sabemos bien todos a nivel nacional. Se ha tratado de implantar un poco ese discurso que ahora sí el crecimiento y la riqueza y el reparto de las oportunidades va a ser para todos, para el pueblo. Esa palabra pueblo no hay que perderla de vista, ahora es la que se utiliza, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es la narrativa que trae Morena, y la del Partido de Acción Nacional y su candidato evidentemente es trabajar de la mano con los empresarios, con los generadores de empleos, para seguir haciendo de Querétaro
una tierra de crecimiento. Lo que sí hay que decir es que la pandemia sí bajó a Querétaro en sus cifras de crecimiento, sí bajó a Querétaro en sus cifras de inversión extranjera, sí perjudicó a Querétaro también en su generación de empleo, en las fuentes de empleos que se perdieron, y Querétaro está también en la misma problemática a nivel nacional. ¿Hay empleos? Sí. ¿Hay crecimiento? Sí, pero los salarios son desiguales y no son competitivos como en la mayor parte del país. Y una entidad que presume de crecimiento y de desarrollo no puede tener los niveles salariales que tiene Querétaro hoy. Y sobre todo vamos a enfrentar un problema bien importante en los próximos meses, y ya salió el primero. El TEMEC que firmó este gobierno obliga a llegar a una igualdad salarial en industria automotriz ya en automático. Querétaro es una entidad autopartera, hay mucha empresa, no hay una armadora de vehículos aquí, pero se fabrican muchas de las autopartes que necesitan las armadoras y pertenecen a la industria automotriz. Y los salarios se tendrán que igualar paulatinamente a la industria de los Estados Unidos. Y eso va a ser muy difícil y seguramente vamos a enfrentar diferendos, demandas y controversias con el TEMEC, porque los salarios no son competitivos y es algo de lo que no han hablado los candidatos. Muchas gracias. Ahora me gustaría cederle la palabra a la periodista Maritza Navarro. Gracias. Mira, pues si nos centramos en este tema que comentas económico, se ha dado ya el antecedente de que Mauricio Curi es un empresario, presidente de Canaco, presidente de Coparmex, incluso es un discurso de todos los días, el decir, sé cómo generar empleo, sé cómo invertir, y su apuesta es por el emprendedurismo. No sé si sea el camino más viable o inmediato de lo que Querétaro necesita. Coincido con lo que dice Adán, a pesar de esta imagen que tiene Querétaro de mucha prosperidad económica, la realidad es que padece del mismo problema que tenemos en todo el país, que es la distribución inequitativa de la riqueza. Podemos tener personas y empresas que ganan mucho dinero y que concentran salarios arriba de los 50,000 pesos, y seguimos teniendo personas que trabajan en las fábricas que ganan 900,000 pesos a la semana, que con el nivel de vida que se tiene en Querétaro y lo caro que es vivir en Querétaro, definitivamente las y los candidatos y quien gane la gubernatura va a tener un trabajo muy grande que hacer, porque no puede esperar más esta desigualdad salarial y esta desigualdad económica. Si nos concentramos en las propuestas, que es lo que preguntabas, las más destacadas, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, Mauricio Curi, una de sus propuestas es el seguro de desempleo, que lo lanzaron los senadores del PAN a nivel nacional desde el año pasado, y ahora con el asunto de la pandemia, la entrega de dinero mensual principalmente se ha concentrado a mujeres en situación de vulnerabilidad. Por ahí la cifra no queda clara, hablan de 1,600 bimestrales, de repente cambian el discurso, que son mensuales. Por ahí hay una disparidad sobre el tiempo de entrega, pero de repente lo que se cuestiona es un poco esta crítica que existe por parte del Partido Acción Nacional hacia ciertas acciones de asistencia social por parte del gobierno federal de Morena, y de repente llegan con propuestas similares, ¿no? Entonces aquí lo que se cuestiona es cuándo sí están bien y cuándo no. Entonces, al final son propuestas en donde se juega con el discurso o con la marca, ¿no? En donde si lo hace el PAN está bien, si lo hace Morena está mal, en donde si lo hace el PRD está mal, si lo hace el PAN está mal, si lo hace Morena está bien, en fin. Te soy honesta, a pesar de que hemos hablado que han sido campañas muy tranquilas, la realidad es que también han faltado propuestas concretas. Estas propuestas que te estoy hablando de seguro de desempleo, se ha hablado también de créditos para emprendedores y esto de dar apoyos a mujeres en situación de vulnerabilidad, han sido las únicas que se han escuchado. No ha habido más. Se apuesta, en el caso del PAN, a una continuidad. De repente no queda claro cuáles son las propuestas, cuáles son de manera concreta el cómo se va a hacer. Y en Morena, como lo decía Adán, en este caso estamos hablando de los punteros o de los que, siendo muy realistas, tendrían posibilidades de ganar la elección. En el caso de Morena con Celia Maya, pues prácticamente sería replicar los programas que tiene el gobierno federal en Querétaro.
esto de sí se va a seguir apoyando la inversión, se va a seguir apoyando que las empresas generen empleo, pero vamos a buscar la manera que desde las bases sociales también se genere economía, pero no nos han dicho los cómo. Yo creo que ese es ahí lo que falta concretar en Querétaro, no solo en las propuestas en materia económica, hay muchas propuestas que tienen que ver con infraestructura, con transporte, con seguridad, que son unos de los temas importantes y urgentes también a resolver y atender en Querétaro. Pero yo creo que eso es lo que le ha faltado a la elección. No podría yo hablarte de qué propuestas se pueden desechar o cuáles están ahí nada más para salir al quite ante los electores, porque la realidad es que no nos han dicho cómo. Se habla mucho de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a entregar aquí, vamos a entregar allá, pero no se ha dicho cómo. Esa es la sustancia que le ha faltado a las campañas en Querétaro y que no ha habido tanta oportunidad de ahondar en ellas porque esta pandemia nos ha tenido distanciados para poder tener debates reales de contraste de propuestas. Muchas gracias. Entonces, para resumir lo que han dicho en esta sección de la conferencia, me gustaría decir que Querétaro demuestra ser un estado muy desigual en condiciones de la brecha salarial, que son cosas que por fuera del estado no vemos comúnmente, sino solo vemos la idea que nos venden de Querétaro, que es este estado prosperador con grandes oportunidades. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo el licenciado Adán Olvera fue el problema que se va a enfrentar el Estado con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que es al cumplir la cláusula de salarios competitivos, y lo que genera también mucha crisis en el Estado, porque no se pueden como dar el lujo de no quererlo seguir, porque Querétaro es un estado muy industrial hoy en día, entonces tendrán que cumplir con esto, pero al mismo tiempo van a generar más problemas. Algo que también fue muy importante que establecieron fue que no hay tal cual una lista de propuestas concretas, sino que solamente se basan en lo que la gente quiere escuchar, que principalmente es el desempleo, el crédito para emprendedores y el apoyo a las mujeres. Y algo que también me gustó mucho lo que dijo la periodista fue que dicen las cosas que van a hacer, pero no el cómo y cómo quieren lograr este tipo de propuestas. Y aquí tengo una pregunta que me surgió. ¿Ustedes creen que esto se deba a que las elecciones del estado de Querétaro las están dando ya por que ya tiene ganador o que no existe gran competitividad entre los candidatos? Sí, le cedo la palabra a la periodista Maritza. Gracias. Fíjate que en parte, yo sí siento que hay mucha confianza, o al menos lo había al principio de la campaña. Estamos en una recta final y como pasa en las carreras de caballo, todo puede pasar, ¿no? La verdad es que todo el mundo está dando por sentado que el Partido Acción Nacional va a ganar, pero tenemos los antecedentes de la alternancia en donde se daba por ganador en el 2015 al PRI, ganó el PAN, en el 2009 se daba como ganador al PAN, ganó el PRI. Entonces es ahí donde yo no me atrevería a dar una tendencia. Lo que sí, creo que tienes mucha razón en eso, existe mucha confianza por parte de los equipos de campaña, PRI, Morena y PAN, perdón, y en ese sentido creo que están confiando más en lo que el camino les vaya diciendo. Sí hay bases en el sentido de propuestas muy concretas como estas que te estaba mencionando, pero no hay más. Es decir, se concentran en esas y pareciera que están basando su campaña o su estrategia de campaña únicamente en esas, y tiene que ver con esta confianza. En el caso del Partido de Acción Nacional, finalmente le está apostando a una continuidad en el gobierno, y si esto sucede, evidentemente no van a cambiar mucho las cosas ni las políticas públicas que actualmente tenemos con lo que se va a venir. Y en el caso de Morena, la confianza está en que va a ser una réplica de lo que ya se tiene a nivel federal, y así que sea quien resulte ganador o ganadora, definitivamente va a tener mucho que trabajar en la transición para poder definir de manera concreta cómo van a actuar a partir de que tomen posesión del cargo. Le cedo la palabra al licenciado Adán Olvera. Sí, creo que efectivamente esta campaña ha sido, o este proceso ha sido muy cantado. ¿Por qué razón? Porque
sí, antes de que iniciara el periodo de campañas, pues sí, siento que el equipo, al menos del Partido de Acción Nacional, creía que todo estaba planchado y todo estaba bien, pero tenía ese temor de qué iba a pasar con la candidata de Morena, qué iba a pasar con Morena, pero han venido sucediendo tantas cosas. Me ha tocado a mí vivir, afortunadamente, varios procesos electorales aquí en Querétaro. Les digo, el que viví, el primero que me tocó fue en el 91. Ahí empecé a cubrir, digamos, procesos electorales en 91, y de ahí a la fecha, ¿no? Ya son algunos años. Y yo ya veo señales claras de cómo una elección se está cantando. Y una de las señales claras que veo es que sí había nerviosismo en el equipo del PAN, pero cuando vieron la respuesta de la candidata del PRD, de Morena, perdón, y lo que estaba haciendo Morena, creo que se relajaron. Tendría que suceder algo extraordinario para que la elección cambiara. Morena no ha tenido una candidata aguerrida, no ha tenido una candidata disruptiva. Su campaña ha sido muy plana. Su campaña en imagen y en medios y en redes se esperaba mejor. Trajeron un asesor español carísimo, Eli San Martín, que ha estado en elecciones, trabaja con Marcelo Ebrard, ha estado con Rodríguez Zapatero, ha estado con Tabaré Vázquez en Sudamérica, está en Querétaro. Yo dije, hay que aprenderle a este cuate a ver qué hace en la campaña de Morena en Querétaro, y no ha habido así mucho que aprenderle porque no ha hecho una campaña disruptiva este asesor que les ha de estar cobrando en euros, yo creo. Pero bueno, Marcelo Ebrard tiene para pagar eso y más, lo que le pongan al señor, rescata, compra pipas, consigue vacunas, etcétera, etcétera, pues le mandó a este asesor. Yo pensé que iba a hacer algo mejor. Ayer Celia dio una clara muestra. Cuando hablo yo de las campañas que me ha tocado vivir, cuando un candidato sale a declarar que le pide a los chiquipartidos, PRD, le pide al PT, le pide a etcétera, a las demás candidatas que se sumen a su campaña, que declinen a favor de ella para vencer al PAN, eso quiere decir que si vas punteando no tienes que pedirle ayuda a nadie. Si vas empatada, tampoco tienes que pedirle ayuda a nadie. Al contrario, tienes que hacer mejorar tu campaña y convencer a esos indecisos para que desempates y ganes. No pedirle ayuda a los demás. Además, sabe ella que estos a los que les pidió ayuda no van con ella, van con Curi. O sea, si no sabe leer políticamente eso, Celia, pues está dando signos de que algo no anda bien en su campaña. ¿Qué otro signo dio Celia de que su campaña no está prendiendo? Y no lo digo yo, lo dice el presidente del Consejo Estatal de Morena. Celia no prende y Celia va a perder. Lo dijo Morena, el presidente de Morena en Querétaro, el presidente del Consejo Estatal dice eso. No le está diciendo a Dan Olvera que Celia no prende. Lo dicen en Morena. ¿Y qué otra cosa hizo Celia? Mauricio Curi tiene un evento de salud, le da un evento vascular, la libra, pero se pierde 4 días. 4 días no vimos a Mauricio Curi. ¿Qué debió haber hecho Celia Maya en ese momento, Morena? Pues tomar la calle por asalto, tomar la campaña por asalto. No, Celia Maya también se guardó, como si ella también hubiera estado mal de salud. Se guardó, no salió, no hizo nada. Prácticamente Celia no está haciendo nada en Querétaro todos los días. Tiene una mañanera que ni eso la hace bien como lo hace el presidente. El presidente tiene la disciplina de pararse todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, inicia a las 7 de la mañana su mañanera y ahí ya los que la tenemos que ver por fuerza, ahí estamos. Celia Maya implementó en su campaña mañaneras y las mañaneras empiezan a las 11 de la mañana, a veces a las 10, a veces a las 9, mañana creo que va a ser a la 1. Entonces, ni eso están haciendo bien, o sea, ni las mañaneras las hacen bien. Y Celia pretende, como a nivel nacional, en la mañanera, en su mañanera, se dicte la agenda de la campaña. No está logrando implementar una agenda o no le está poniendo una agenda al candidato del PAN. Ninguna.
lo que dice en las mañanas no prende, no pega, y no se puede quejar ahora Celia Maya de que no hay cobertura de los medios, de que están todos cargados con el pan. No, eso ya no es un discurso que funcione, porque además ya no es una realidad. Ya como medios de comunicación que ahora nos llaman tradicionales, porque ahora yo no sé los otros que sean, son informales, yo creo, pues tenemos que darles igualdad y cobertura y equidad, y ahora estamos también hasta vigilados también por el INE de si le damos nada más a uno. En el caso de los medios de comunicación concesionados como es la radio, pues los spots entran por el INE, ni siquiera los mete la radiodifusora, ya los ordena el INE. Entonces, creo que hay detalles que están cantando la elección. Eventos de efectismo, ¿a qué me refiero con eventos de efectismo? Que no porque aporten votos y que, ay, va, no, es bandada de gente que era de Morena, se cambia con el PAN y eso causa un efecto, ¿no? Ganador. Bueno, ni esos efectos los está haciendo Morena, ni esos efectos los tiene la campaña de Celia Maya, de decir, este panista ya se cambió a media campaña conmigo. No, lo que hizo la campaña de Morena es reciclar panistas resentidos, como sucede en cualquier parte del país, y ya ahora los tiene de candidatos, ¿no? Lo dice Morena mismo, en Querétaro, en la capital, compiten dos panistas, Maximiliano y Nava, y Luis Nava, los dos son panistas, nomás que uno se fue a Morena, y ya por eso compiten dos del PAN para Querétaro. Entonces, hay muchas cosas que te dicen que sí se puede cantear la elección de ese lado del PAN. Necesitaría pasar, insisto, algo muy, aparecer Mauricio Curi con una maleta de dinero saliendo de algún lado para que esto cambie, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, para resumir esta pregunta, vemos que el PAN apuesta por una continuidad de la política que ha manejado y Morena apuesta, si llega a ganar las elecciones, a la implementación de la política que se ejerce desde la presidencia de la República, que es la que ya estamos muy familiarizados, que se ha visto en los 3 últimos años. También tendría que pasar algo muy extraordinario para que las elecciones cambien la tendencia partidaria del voto. Y eso es algo muy complicado porque con algo que ya habían mencionado, la gente no está inclinado a votar por el Partido de Acción Nacional, más bien están inclinados por votar por el candidato Mauricio Curi, y que en mi opinión tendría que pasar a un escándalo muy grande para que la tendencia cambiara, y es algo que podría estar muy difícil en que llegara a tomar lugar. Y también me gustaría, para terminar esta intervención, que Querétaro está siendo testigo de una mala organización de campañas políticas y una falta de acción, disciplina y compromiso que debería darse para todos los queretenses. Y al igual me gustaría comentar que estamos viendo una falta de oposición dentro del Estado. Ahora me gustaría cambiar a la tercera intervención, donde me gustaría hablar acerca de la agenda y las propuestas de los candidatos. Como se sabe, se ha basándonos en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, los principales problemas que afectan el Estado son inseguridad, desempleo y salud. Tomando esto en consideración, me gustaría preguntarles, ¿cuáles consideran ustedes que son los temas urgentes y prioritarios en la agenda de un nuevo gobierno estatal? ¿Cuáles de estos temas que no se están abordando, pero que son clave para la prosperidad de la entidad? Cedo la palabra al licenciado Aldán Olvera. Como en concurso de belleza, ¿me puedes repetir la última parte de la pregunta? Sí, con mucho gusto. La pregunta es, ¿cuáles consideran que son los temas urgentes y prioritarios en la agenda de un nuevo gobierno estatal? ¿Cuáles son estos temas que no están abordando, pero que son claves para la prosperidad de la entidad? Yo siento que los temas urgentes que deben abordar los candidatos y las candidatas, o los dos candidatos punteros para quitarnos ya de todo este rollo de 8 candidatos y candidatas restantes. Yo creo que los que tienen posibilidades, algo que no están abordando es el crecimiento desordenado de Querétaro. Querétaro creció víctima de su éxito, creo yo, desordenadamente. No hay un plan de desarrollo urbano interesante, un plan equilibrado, y ahora le llaman sostenible y sustentable.
No lo hay, no hay agua para los queretanos en los próximos, no te digo 20 años, en los próximos 10 años, no hay cómo garantizar un suministro de agua. El 70% del agua en Querétaro el 74% del agua en Querétaro se va al campo. El resto se divide entre la industria y la población urbana. Y si vamos a revisar quién es Querétaro en materia agropecuaria, pues no es nadie, no compite y no produce, no es Sinaloa, no es Michoacán que dan ciertos, Michoacán exporta aguacate, Sinaloa da tomate y surte el mercado nacional y lo exporta, no, Querétaro no es nadie, era una entidad lechera por tradición, ya también perdió esa tradición ganadera, pero se sigue yendo el 74% del agua al campo cuando no somos productores del campo, no somos buenos productores del campo. No están abordando esta agenda de suministro de agua que creo que es urgente. No están abordando, creo que los candidatos, el tema de urgente de solucionar el problema de la desigualdad salarial. Hablan de generar empleos, pero no hablan de cómo van a solucionar estas desigualdades sociales que hay. Querétaro es una de las entidades que tiene más campos de golf a nivel nacional. Hay, no tengo la cifra exacta, pero de más de 10 campos de golf en Querétaro sí hay. Y también tenemos entidades, colonias, desarrollos como Los Héroes, como La Pradera, como Hacienda Balvanera, que fueron creadas para que vivieran los trabajadores, que no tienen agua, que no tienen seguridad, que se han vuelto como, con perdón del término, como ecatepecs chiquitos, donde es la ley del más fuerte, donde predominan las mafias, la delincuencia, la venta de drogas, el embarazo adolescente, el alcoholismo, el vandalismo. Entonces, no puedes tener esas desigualdades, tantos campos de golf, campos de polo, hay 2 en Querétaro. ¿Quién practica polo en este país? No sé, pero en Querétaro hay 2 campos de polo. Entonces, no lo sé. Bueno, se estaba planeando pronto en la zona de Juriquilla habrá departamentos penthouse que tendrán elevador para el automóvil, no para el humano, para el automóvil, para que llegues a tipo Miami desde el piso 0 y suba tu coche a tu departamento. O sea, se está planeando eso cuando hay lugares que no tienen agua, cuando hay lugares que no tienen, familias que no tienen al otro día, sin exagerar, qué desayunar. Entonces, eso no lo están previendo y no lo están abordando. Y no están abordando tampoco que Querétaro se encamina a ser un Jalisco, específicamente un Guadalajara de los años 80, donde se decía que en Guadalajara vivían los narcotraficantes de Sinaloa y de Sonora y hacían sus maldades en el norte y en Guadalajara vivían con todo lujo. Querétaro se dice y se vive y se respira que efectivamente hay zonas donde delincuentes organizados de cuello blanco, aquí no viven los de, perdón por estigmatizar, pero aquí no viven los de Tejana, ni los de Villa, ni los de Bota Vaquera, aquí viven los financieros, los contadores, los que sacan a flote estos negocios de narcotráfico, de lavado de dinero. Se dice que aquí viven y no solo se dice, se ha comprobado. Hace 3 años en Querétaro había 3 jets abandonados en el aeropuerto de una persona que detuvieron en un fraccionamiento que se llama aquí El Campanario, que le decían, el apodo era el Jabalí, que era un financiero del cártel de Sinaloa, que se supo de él porque tuvo la fiesta de 15 años de su hija y su hija bajó de un helicóptero y del helicóptero se subió a un elefante y con el elefante entró al salón de fiestas y luego fue detenido este señor y después había 3 jets abandonados, jets, no avionetas, jets, que resulta que eran de este señor. Entonces, si viven ese tipo de gentes aquí, ese tipo de personas, perdón, aquí, pues quiere decir que no es el único, seguramente habrá más. Y esos temas, por ejemplo, no son abordados, como decía Maritza, son abordados por encima, de manera general.
vamos a acabar con la delincuencia, no los vamos a dejar entrar, aquí la delincuencia organizada no va a operar, pero no nos dicen el cómo y no nos dicen si están aquí. Con la información que debe tener un candidato al gobierno de Querétaro, deben de saber si efectivamente están aquí, quiénes son, quiénes operan, qué cárteles están aquí. Eso no lo dicen quienes tienen esta información, porque son los que pretenden gobernar. Muchas gracias. Ahora me gustaría otorgarle la palabra a la periodista Maritza Navarro. Gracias. Pues sí, definitivamente uno de los temas que ya abordó Adán es esto del crecimiento de Querétaro, el tema medioambiental, los planes de desarrollo, cada trienio en el caso de los municipios, cada sexenio en el caso del estado, pues se generan nuevos instrumentos, pero no se llevan a cabo, ¿no? Como pasa mucho en México. Ahí están las leyes, hay una sobreregulación, hay legislación tras legislación, reforma tras reforma, pero realmente las leyes no se aplican. Entonces, el asunto del ordenamiento, del crecimiento urbano que tiene Querétaro ha sido exponencial, ha sido increíble y ha generado muchos problemas medioambientales. Ayer justamente lo vivíamos acá en la capital, una lluvia muy fuerte, con una combinación de factores que provocó daños a más de 22 vehículos por una corriente de agua enorme. Ambientalistas hablan pues que esto es consecuencia de la falta de planeación y la falta de respeto hacia el medio ambiente, ¿no? que existe en el estado. Entonces ese es un tema que tampoco, más bien que también nos dicen sí es importante, pero no hay un compromiso real de cómo lo van a abordar para poder corregirlo. El tema del transporte público se ha abordado, pero también volvemos a lo mismo, falta sustancia. Hay un gran problema del transporte público en Querétaro porque a pesar de que se ha hecho un esfuerzo, y a veces hasta se enojan los gobernantes, ¿no? Porque les critican el transporte y nos dicen, es que si hemos invertido, si ya tenemos paraderos más bonitos, si tenemos medios electrónicos de pago, ¿por qué se quejan, no? Pero la realidad es que a la gente no le interesa tener un camión bonito, que yo creo que debería de ser lo menos por dignidad que debe tener un ciudadano, una ciudadana. Pero más allá de tener una parada de autobús bonita, lo que la gente quiere es que sea eficiente. Y acá en Querétaro hay que esperar media hora, una hora que pase una ruta y después ya por las distancias tan largas que tenemos acá, llegar a un punto, transbordar y luego ir a otro punto. Entonces, realmente el trabajador se tiene que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a su trabajo a las 8 de la mañana. Entonces, el tema del transporte público, lo mismo nos dicen, vamos a realizar concesiones, pero no nos dicen algo concreto que nos diga cómo se va a resolver un problema tan añejo de más de una década en la zona metropolitana. El tema de la educación creo que también es importante. Sigue habiendo mucho falta de espacios, por ejemplo, el ejemplo más claro, el de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien se les sigue ninguneando el presupuesto, ¿no? Les dicen que les van a dar y que los van a apoyar y que los van a respaldar, pero a la hora de soltar la lana, pues nunca hay el apoyo suficiente y eso sigue generando que haya jóvenes o que tienen que desertar o que no entran de plano a la universidad, no por falta de talento, sino por falta de espacio. Pareciera que todo lo quieren arreglar con becas y si bien es parte de una solución inmediata, pues no soluciona el problema educativo a largo plazo. El tema de la seguridad, coincido con todo lo que ha señalado Adán, si bien a nivel nacional Querétaro tiene un posicionamiento, la percepción de que es segura, en los últimos 10 años se ha perdido mucha de esa tranquilidad. Querétaro tiene el primer lugar en cuanto a tasa de incidencia, por ejemplo, de robo a vehículo. El tema de la violencia, específicamente la violencia de género, en donde también tenemos la tasa más alta por las agresiones en contra de mujeres. Se ha tomado esta agenda feminista, pareciera más que por moda y por quedar bien, en un discurso público, en un discurso político, pero tampoco hay sustancia de cómo van a resolver estos temas. Al menos hablamos de los dos punteros. Si hablamos de otras candidaturas, yo creo que hay sorpresas muy agradables, pero desafortunadamente pues no les va a alcanzar, ¿no? La candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León, la candidata del Partido Verde, Katia Reséndiz, que han abordado este tipo de temas, pero pues que no les va a alcanzar por el partido.
y por la tendencia también de votación para tener, pues a lo mejor un resultado más favorable. Y yo creo que a partir de esto, de ver cuáles son las oportunidades que se tienen, de las agendas que debe tener el nuevo gobernador o gobernadora, sería valioso que se retomaran muchas de las propuestas de otros candidatos, a pesar de que son 10 y a pesar de las deficiencias que ya hemos señalado. Yo sí te puedo decir que son perfiles en general pues competitivos, interesantes, cada uno con un área de expertise que puede aportar mucho a las políticas públicas, y que si el ganador o ganadora también sabe aprovechar todas estas plataformas, pues podría tener un proyecto más integral para los próximos 6 años. Muchas gracias. Entonces, para comentar esta intervención, se ha visto que no hay un plan que haga acción para atender la crisis del crecimiento descontrolado de la entidad federativa como consecuencia del alto crecimiento industrial que se ha vivido en el Estado, como lo comentó el licenciado Adán Olvera. También estamos siendo, bueno, los queretanos están siendo testigos de las políticas mal implementadas y mal enfocadas, porque se están viendo políticas públicas que no son constantes y que no atienden el problema realmente de la entidad. Se ignoran los efectos secundarios de los altos procesos de industrialización y existe una falta de compromiso por falta de los gobernantes. Querétaro se podría decir, en mi opinión, que es testigo de políticas públicas superficiales que se usan a favor de un partido u un candidato en épocas electorales. Por cuestiones de tiempo, me gustaría pasar por una pregunta que hubo por parte del público. Y la pregunta es, ¿lo que sucede en Querétaro es más una mala estrategia de Morena o una buena gestión del PAN? Le cedo la palabra al licenciado Adán Olvera. Yo creo que una mezcla de las dos cosas. Yo no diría que una buena estrategia del PAN, yo digo que el PAN hizo lo que el librito marca en un proceso electoral, quitó lo que no le servía, puso candidatos a diestra y siniestra para pulverizar el voto y trabajar con su base, como lo hizo Donald Trump en su momento en Estados Unidos, trabajó con su base, con los conservadores y con los duros estadounidenses, y el PAN en Querétaro creo que trabajó para su base, mandó a 8 candidatos y candidatas a pulverizar el voto, hizo lo que, repito, lo que el libro marca, entonces hizo lo que tenía que hacer, no hizo, yo no me atrevería a decir que hizo una buena estrategia o está haciendo una buena estrategia. Hizo lo que tenía que hacer, sí ha hecho una campaña tal vez vistosa en cuanto a identidad gráfica, tal vez vistosa, tiene un buen candidato que es carismático, tiene un candidato que conecta con la gente, tiene un candidato que tiene un discurso, una narrativa, y pues bueno, Morena sí, yo creo que llegó muy accidentada, muy dividida a esta elección, desaprovechó la marca, la inercia de la marca, el hartazgo de los electores, ese impulso que pudo haber tenido de decir somos un partido nuevo, diferente, etcétera. Creo que sí hizo algunas cosas mal, se dividió en su estructura burocrática de partido y anda como que perdiéndose ahí. Muchas gracias. Y también quisiéramos agradecerle su participación el día de hoy en este webinar. Ahora me gustaría... perdón. Al contrario, perdón, sí me tendría que retirar, estoy a unos minutos de entrar. Les agradezco mucho la invitación, muy complacido, muy interesante haber participado aquí y bueno, pues me despido, me tengo que ir lamentablemente. Sí, no se preocupe, muchas gracias por su participación y el estar aquí. Ahora me gustaría preguntarle a la periodista Maritza Navarro la misma pregunta. ¿Lo que sucede en Querétaro es más una mala gestión o estrategia lo que sucede en Querétaro es más una mala estrategia de Morena o una buena gestión del PAN? Pues sí, definitivamente es una combinación de las dos. Si vemos los antecedentes de Morena, bueno, primero, si vemos los antecedentes del Estado y el descontento con muchas de las políticas que tiene la gente en Querétaro con el actual gobierno del Partido Acción Nacional, que como te he dicho, si bien, pues sí tiene cosas
como todos los gobiernos interesantes y positivas, hay muchas otras que finalmente, si no le benefician a la gente, pues definitivamente va a haber voto de castigo. La pandemia desnudó mucho a los gobiernos, hablemos del partido que quieras, sobre una reacción tardía y deficiente para poder atender la crisis. Acá en Querétaro no tanto sanitaria, pero sí la económica. Mucha gente que se quedó sin empleo, sin los ingresos suficientes, y te repito, esta distribución inequitativa que finalmente hizo que quienes tienen pues no se preocuparan y quienes no salieran todos los días a ver pues cómo llevaban comida a su mesa. En ese sentido, mucha de la gente clase baja, media, hay un gran descontento por esta mala implementación y esta mala respuesta o deficiente respuesta ante la pandemia por COVID-19 principalmente. Esos problemas que te comentaba, también inseguridad, transporte público, medio ambiente, que yo creo que tiene muy descontenta a las personas. Y pensando en ese panorama, realmente Morena la tenía fácil o la pudo tener fácil para decir, tomando en cuenta que hay alternancia cada 6 años en Querétaro, esta es la oportunidad, pero la desaprovechó por todos estos problemas internos. El hecho de tener el gobierno federal por primera vez con Andrés Manuel López Obrador, yo creo que pues, el poder los volvió un poco locos y de alguna manera tomaron decisiones torpes sin el afán de denostar o de insultar, pero sí hubo muchos procesos que entorpecieron un camino que garantizara el triunfo para el Movimiento de Regeneración Nacional. Había 2 candidatos que se perfilaban como muy interesantes, el caso de Santiago Nieto, el caso de Gilberto Herrera, ambos listos para poder competir, y yo creo que cualquiera de los 2 cuadros hubiera sido mucho más competitivo para Mauricio Curi que lo que es Celia Maya, y no con un afán de denostarla por su condición de mujer, sino por el antecedente que ya tenía de estas elecciones ya perdidas anteriormente, siendo una política, una candidata que no conecta con la gente, y a pesar de muchas cosas que yo podía criticarle a Mauricio Curi en su desarrollo como presidente municipal y como senador, la realidad es que es una persona que, como decía Dan, conecta. Entonces, ese es un gran acierto del Partido Acción Nacional, tener un candidato que conecta con la gente, que tiene cierta empatía hacia entender sus necesidades y sus problemáticas, y Celia Maya es como más alejada de esas, no podría decir realidad, pero sí le falta tal vez ese don de conectar con las personas, sumado a todos los errores de Morena y los pleitos que traen internos, pues definitivamente le dio al traste a la campaña, lo que pudo ser, creo yo, un triunfo fácil. Si llega a ganar va a ser por una situación muy extraordinaria, pero pudieron tener un camino más fácil y pues no, ellos mismos se lo están complicando, y es por eso que te digo, va a estar raro el resultado que pueda pasar el próximo 6 de junio, porque cualquiera de los 2 escenarios es viable, ¿no? El triunfo de uno o de otra. Muchísimas gracias por su respuesta. Entonces, en general, con esta respuesta se está viendo que por un lado apuestan por candidatos que entienden el Estado y entienden a la sociedad, pero por otro lado estamos viendo una mala gestión de Morena y esa fragmentación, ese rechazo que existe dentro del Estado. Y sin más que agregar, le otorgo la palabra a nuestro moderador, Antonio Montes. Muchísimas gracias, Diana. Primero mencionar que hemos recibido felicitaciones por las intervenciones de nuestros panelistas el día de hoy, por la objetividad y la claridad de sus intervenciones. Además, les queremos agradecer a ambos por habernos acompañado en esta edición, que es de una serie de webinars que está realizando la Universidad de las Américas Puebla, webinars temáticos de temas coyunturales para la agenda política de 2021, y también webinars como webinars temáticos de los 15 estados que estarán teniendo elecciones a gobernador, más el estado de Veracruz y también el estado de Puebla.
Les agradecemos que nos hayan sintonizado y les recordamos que pueden consultar el resumen de este webinar, así como ver infografías, blogs y entre otros contenidos en la página eleccionesmexico.udlab.mx. Muchas gracias.